Buenos días. El día de hoy hablaremos de cifras significativas. Una cifra significativa es un dígito conocido como un valor exacto. Cuando hablamos de cifras significativas nos referimos a este tipo de cifras que son aquellas que nosotros tenemos siempre cuando medimos y podemos tener un margen de error. Para poder tener una estandaridad en la medida, nosotros necesitamos de nuestras cifras significativas. Para poder saber qué cantidad de cifras significativas tiene una cantidad numérica, nosotros necesitamos dos reglas. Necesitamos la regla del punto decimal, y necesitamos la del número entero. La de un punto decimal, esta cantidad me va a permitir a mí decir cuántas cifras tiene de acuerdo a una regla bien sencilla, que es utilizar una línea recta del lado izquierdo moviéndola hacia el lado derecho. De una línea de un punto del lado izquierdo al lado derecho. Esto me va a decir que donde encuentre la primera cifra diferente de 0, a partir de ahí yo empiezo a contar. Por ejemplo, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 cifras. Pero en el caso de abajo tenemos que a partir la cifra diferente de 0 es esta. Entonces yo empiezo a contar a partir de 7. Tengo 2 cifras. Si tuviera la cantidad así, yo también siempre vengo con la regla de izquierda a derecha y a partir del primer dígito diferente de 0 que encuentre, cuento las cifras. 3 cifras. En el caso de números enteros, para los números enteros, yo voy a contar de la misma manera las cifras, solo que la regla va a ser de derecha a izquierda. Y donde encuentre el primer dígito diferente de 0, a partir de ahí lo voy a contar. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 cifras. Mientras que en el caso de que yo tuviera esta cantidad, yo tendría en este caso, yo tendría 6 cifras. Esa es la manera en que nosotros podemos conocer cuántas cifras significativas tiene una cantidad. Para sumar y restar utilizando cifras significativas, la regla que nos da para poder operar esto es, se coloca el menor número de decimales para colocar la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 3.06 más 2.8 menos 3, yo tengo 3.6 más 2.8, sumo normalmente estas dos cantidades y luego le resto el número 3, opero normal. Al restar me queda 2.86, pero la regla dice que se coloque el menor número de decimales. Eso significa que aquí tengo 2 decimales, tengo un decimal y no tengo decimales. Por lo tanto, la respuesta debería de quedar en el menor número de decimales. Eso quiere decir que tiene que quedar sin decimal. Y esto nos da entonces una respuesta aproximada de 3. Y esa sería la respuesta cuando yo sumo y resto utilizando cifras significativas. En el caso de la multiplicación y la división, para poder colocar, para dar la respuesta final en cifras significativas, se utiliza el menor número de cifras significativas que tiene la operación.
operación. Por ejemplo, si yo tengo 4.33, multiplíquelo por 2.5 y luego divídalo dentro de 2, yo tendría que decir 4.33 por 2.5. Y esto me estaría dando 15, 6, 21, 6, 6, 8. Y el resultado hubiera sido 5, 12, 8, 10. Con 3 puntos decimales. O sea que el resultado sería 10.825 y eso se tiene que dividir dentro de 2. Al dividir dentro de 2 me doy cuenta que tengo, la división me queda 5, 4, 1, 2, 5. Y ese sería el resultado de mi división. Luego tengo que observar cantidad de cifras significativas de cada una de las expresiones. Aquí tengo 3 cifras, aquí tengo 2 cifras y aquí tengo una cifra. La menor cantidad de cifras significativas es 1. Por lo tanto, la respuesta tiene que quedar, final, tiene que quedar en una cifra. Esto significaría que la respuesta es 5.